Buen día con todos, soy el licenciado Ricardo Delgado y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las herramientas administrativas en salud, específicamente del FODA. Como ya sabemos, en el ámbito de la administración y en el ámbito de la gestión, nosotros tenemos una serie de procesos que seguir, a lo que se le llama el proceso administrativo. Dentro de lo que es el proceso administrativo, como hablábamos en uno de los videos previos, la primera parte del proceso administrativo se le denomina la planificación. La planificación es el proceso, personalmente, para mí el más importante que debemos tener todos los que estamos en el rubro o en el campo de la administración, relacionado sobre todo al sector salud. ¿Por qué la planificación es importante? Porque nos permite tener una visión más amplia, ¿no? una visión más holística de los procesos que podemos desarrollar, de la mejora continua de la calidad y de diferentes aspectos que nos puedan servir para dar una mejor atención al paciente. Pero previo al proceso de planificación, nosotros debemos contar con una serie de datos, con una serie de documentos o de información que nos los brindan las herramientas administrativas, ¿no? Acá podemos hablar de lo que son las ventajas competitivas, las competencias directivas, acá podemos hablar del Balanced Scorecard, acá podemos hablar sobre todo de lo que es el FODA. Para muchos modernos en la administración, el FODA vendría a ser una herramienta ya desactualizada. Personalmente creo que el FODA es una herramienta que puede ser utilizada por muchos años y que sirve sobre todo como base para lo que es la administración y la gestión, ya que el FODA nos permite hacer una auditoría tanto interna como externa de lo que es el sistema de salud, de lo que es mi institución o de lo que es, en un caso, ¿no?, de repente mi consultorio, mi clínica o mi empresa. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que es el FODA, y espero que sea de su total agrado. Hablar del FODA es hablar sobre 4 aspectos básicos que debe tener toda institución: nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Eso es algo que desde siempre hemos escuchado, es algo muy básico, es una de las herramientas más básicas que puede tener el sistema administrativo. Pero como les mencionaba anteriormente, considero que es de las más importantes y considero que es de las más sencillas de aplicar, ¿no?, cuando uno recién empieza en el sistema o en la parte de la administración, de la gestión, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, en el ámbito industrial, en el ámbito fiscal o en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces el FODA es una de las herramientas que podemos aplicarlas con mucha mayor frecuencia y es una de las herramientas que no nos cuesta tanto análisis desarrollar y que más bien nos puede dar resultados muy positivos. Hablar del FODA es hablar de 2 tipos de evaluaciones: una evaluación externa o una evaluación interna. Una evaluación del externo y una evaluación del interno, que le vamos a denominar auditorías, ¿no? En este caso, en la parte externa, en la auditoría externa, ¿no?, lo que vamos a hacer a través de la auditoría de la gestión estratégica, vamos a evaluar y analizar el entorno. Evaluar y analizar el entorno, ¿para qué? Para poder ver cuáles son nuestras oportunidades claves y cuáles son las amenazas claves que tenemos como institución. Acuerdan que estamos hablando de todo lo que son la parte externa, es la evaluación externa. Cuando conversemos de la auditoría interna, de la parte interna del FODA, estamos hablando de lo que son las fortalezas y las debilidades, ¿no? Siempre acá en el FODA va a haber un positivo o negativo. En la auditoría externa el positivo son las oportunidades, las negativas son las amenazas. En la auditoría interna el positivo van a ser nuestras fortalezas y lo negativo van a ser nuestras debilidades, ¿no? Y las estrategias, ¿no?, que se formulan con estos dos análisis o con este positivo o negativo que vamos a encontrar del FODA, estas estrategias van a ser, ¿no?, para sacar ventaja de las oportunidades y evitar o reducir, ¿no?, a la mínima expresión el impacto de las amenazas. Entonces, para poder hablar de la evaluación externa, tengo que ver cuáles son las fuerzas externas claves y qué oportunidades y amenazas en base a estas fuerzas externas. No tengo que hacer un listado de cuáles son la problemática externa, ¿no? Cuál es la situación del externo, de todo lo que rodea a mi organización. Entre ellos vamos a ver a los competidores, ¿no? Supongamos que yo soy alto directivo o alto gerente de una clínica, ¿no?, privada, o de un hospital público que también está entrando al sector clínicas, como en el Perú tenemos, ¿no?, la Maternidad de Lima, su clínica, el Hogar de la Madre, su clínica, el Hospital del Niño, su clínica, ¿no? Supongamos que yo trabajo
en el Hospital X, que es un hospital especializado, vamos a ver, en temas de tuberculosis, es un hospital especializado en temas de tuberculosis y quiere sacar su clínica para poder comenzar a atender a pacientes con los mismos médicos del hospital, pero a un costo diferenciado para una población totalmente distinta a la que atiende en la parte pública, ¿no? Entonces yo tengo que ver los competidores que ofrecen clínicas que estén cerca a mi institución o hospitales que estén cerca a mi institución y que también que le brindan a mi paciente, ¿no? O que yo le puedo brindar a mi paciente, qué valor agregado. Aquí es donde yo puedo ver y puedo analizar el valor agregado que le puedo dar a mi paciente, le puedo dar a mi cliente, ¿no? Para poder darle un mejor servicio y para que el paciente o el cliente sienta una mayor satisfacción de atenderse en el lugar donde yo estoy laborando. Los proveedores, que también es importante, a veces no les damos mucha importancia, pero los proveedores son es un factor muy clave en el proceso de administración y también en la satisfacción del usuario. ¿Por qué? Porque el proveedor va a influir en cierta medida en los productos finales que nosotros le entreguemos a un usuario. No supongamos que yo le tengo que de repente ya me desabastecí en stock de sondas nasogástricas y yo ya le pedí a mi proveedor que me brinden o que me den una sonda nasogástrica o que me manden, no sé, 1 millar de sondas nasogástricas, y el proveedor me dijo para el día 30 de julio lo voy a tener. No se preocupen, para el 30 de julio ustedes tienen su 1 millar de sondas nasogástricas. Yo hasta esa fecha de repente no programo o derivo pacientes que puedan necesitar de algún procedimiento, ¿no? A través de o con la sonda nasogástrica. Entonces, a partir del 1 de agosto, bueno, porque él me dijo el 30 de julio, ya yo programo hasta el 1 de agosto, comienzo a programar pacientes para este tipo de procedimientos que necesiten de este material. Pero mi proveedor me falló y yo ya programé pacientes. Entonces al paciente no le va a importar lo que suceda con el proveedor, al paciente lo que le importa es el resultado o el producto final que yo le estoy entregando, ¿no? Si realmente fue positivo el producto que yo le entregué, si realmente cumplí con las expectativas, cumplí con los tiempos, ¿no? Cumplí con el servicio que realmente dentro de lo que yo ofrezco, dentro de lo que yo publico, ¿no? Está promocionándose. Los distribuidores, esto es más por una empresa que vende productos, igual que los acreedores. Tengo que saber mis clientes también, cómo se comporta mi paciente, cómo es el estilo de vida de mi paciente, cómo es el estilo del público objetivo, ¿no? ¿Qué tipo de público tengo? Tengo público del sector A, del sector B, del sector C, del sector D, para en base a eso también poder colocar mis costos, ¿no? Cuánto yo puedo invertir, ¿no? Y en cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión, también para poder colocar lo que el cliente me puede dar de repente por algún servicio o por algún producto, ¿no? Tengo que conocer las comunidades, si vivo en una comunidad que acepta servicios de salud de manera adecuada, o tengo una comunidad que no conoce o no reconoce las bondades de los servicios de salud, como sucede en algunas comunidades donde se van nuestros serums, ¿no? Que no saben la función real de un serumista, sea médico, sea enfermera, sea obstetriz o sea de cualquier profesión de la salud. Yo tengo el caso de un amigo médico serums, se fue a un poblado de la región Ayacucho, un poblado muy muy lejano. Estaba como que a 6 horas creo del centro de la ciudad de Huamanga, y él, emocionado y entusiasmado por esta experiencia serums, ¿no? Tenía 2-3 semanas en la localidad, en el pueblo, y decidió hacer justo coincidió con una semana de lucha contra el cáncer de mama, y decidió él hacer o enseñarle a la población cómo hacerse un autoexamen, ¿no? Obviamente, parte del proceso de aprendizaje o dentro de lo que es la educación para la salud, sabemos que para poder enseñarle al paciente también nosotros tenemos que hacerle una primera, ¿no? O una primera experiencia, decirle al paciente dónde debe tocar, cómo debe tocar. Y cuando tuvo a la primera paciente, el esposo casi lo golpea, el esposo lo empuja, el esposo le dice no la toques a mi mujer, como se tratan en esas localidades, ¿no? Y la población exigió a las autoridades locales que se retirara el médico, porque era una persona que estaba en contra de los principios morales de la comunidad, ¿no? Acá tenemos
dos situaciones, ¿no? Primera, que la comunidad no conoce lo que es el sistema o lo que son las medidas preventivas, ¿no? Para alguna patología, y segundo, que él no hizo una evaluación real del comportamiento de la comunidad frente a este nuevo servicio que él iba a ofrecer, ¿no? Tengo que conocer a los gerentes, tengo que conocer a los altos mandos de las otras clínicas, de los otros hospitales, ¿no? Para poder saber también con quién compito. Muchos de ellos pueden ser hasta promoción de alguna universidad, de repente llevo algún diplomado, algún curso, y conozco también en base a la relación que he podido tener con ellos, laboral o académica, cuáles pueden ser los puntos positivos o los puntos negativos para yo poder comenzar a generar nuevas estrategias. A los accionistas, también a los empleados. Esto es muy importante, conversar con los empleados de las diferentes instituciones, ¿no? Conocerlos, porque a veces uno solo reconoce al gerente, pero también atrás de un gerente hay un cuerpo operativo, y entre esos cuerpos operativos están las personas que se encargan de sostener las instituciones de salud, ¿no? Podemos conocer a los mejores enfermeros, a los mejores médicos, a los mejores nutricionistas, ¿no? Que sean solicitados y en algún momento ofrecerles algún puesto en nuestras instituciones. Acá hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que es uno de los errores más comunes que cometemos en el sistema de salud. Al mejor cardiólogo que puede existir en un hospital, otro hospital se lo lleva como jefe. No necesariamente que sea muy bueno en la parte asistencial significa que vaya a ser muy bueno en la gestión, ¿no? A veces confundimos estos dos aspectos. Hay que tener gente que comience a hacer carrera en la administración. De repente sí, tenemos muy buenos empleados que puedan llegar a ser buenos gerentes, pero porque están metidos en la administración en salud. Pero también hay que conocer que a los asistenciales, a los muy buenos asistenciales, muchas veces no les gusta hacer la gestión. No lo podemos forzar a hacer gestión, ¿no? A los sindicatos, para poder conocer también cuáles son las necesidades que pueden tener cada uno de ellos. Acá hay dos sindicatos muy fuertes, ¿no? En el sistema peruano, el sindicato por parte del Ministerio de Salud, tanto la Federación Médica, el Cineminsa, si no me equivoco, que son de los enfermeros, el Fendeminsap también, que es de los enfermeros. Hay dos gremios ahí. Tenemos la Asociación de Obstetras por parte del Seguro de Salud, tenemos el Sinamos, tenemos infinidad de gremios, ¿no? El Cines. Tenemos infinidad de gremios y tenemos que conocer cuáles son las necesidades que cada uno de ellos plantean en sus diversas instituciones. ¿Para qué? Para yo poder también estar alerta y estar presente en los procesos de negociación, ¿no? Por ejemplo, salud, el cuerpo médico general de salud, ¿no? El Sindicato General de Salud de los Médicos solicitan, ¿no?, un aumento del 15% de sus salarios mensuales. Yo ya por ahí sé que la tendencia es que en Minsa pueda suceder lo mismo, y si en Salud y Minsa suben, también puede haber una tendencia a nivel privado. Entonces tengo que conocer cuáles son los pliegos que cada sindicato comienza a desarrollar, ¿no? Los grupos de interés, productos y servicios que se puedan ofrecer. Hay 5 fuerzas externas claves en esto, ¿no? La fuerza económica, la fuerza social, las fuerzas políticas y las fuerzas tecnológicas y competitivas. En lo que hablamos de las fuerzas económicas, estamos considerando lo que son cómo se encuentra el mercado en estos momentos, ¿no? Puede estar un mercado de un aspecto positivo, donde hay capacidad de gasto por parte de la población, como también podemos tener un mercado que no hay capacidad de gasto. Y lastimosamente en el país donde vivimos, muchas veces la salud se ve como un gasto más que como una inversión. La gente considera que que salud es un gasto, que yo voy al hospital solo cuando me enfermo, y obviamente ahí sí voy a tener un gasto porque voy a haber un gasto de medicamentos, un gasto de hospitalización, pero no lo ven desde un punto de vista preventivo. Tenemos que considerar esa fuerza económica, una fuerza social, la cultural, ¿no? Cómo está el medio, si va a responder o no al modelo de gestión de repente o al modelo sanitario que yo quiero implementar. Hoy he visto que hay modelos ya más ligados a la parte preventiva, sobre todo modelos internacionales, ¿no? Tipo Colombia, tipo Chile, que están entrando al mercado peruano para poder generar un modelo preventivo promocional, como se aplica en Colombia a través de las EPS y a través de el EPS, que acá le consideramos una EPS, que es algún sistema privado. En Colombia es un sistema público, por ejemplo, ¿no? Las fuerzas políticas, ¿no? Si la política, si el entorno gubernamental me va a permitir en estos momentos generar, ¿no?, de repente nuevos procesos o nuevos productos o servicios, ¿no? Y en base a la normativa de esos momentos, las fuerzas tecnológicas y la fuerza competitiva, ¿no?
Y bueno, acá hablamos ya de evaluación interna. Hablar de la evaluación interna es hablar netamente de lo que es las fortalezas y debilidades que nosotros como institución podemos tener. Y hablar de las fortalezas y debilidades es hablar de la capacidad administrativa, ¿no? Cuánto yo puedo darle a mi institución, cuánto yo puedo darle realmente a mi cliente, ¿no? Supongamos, damos el caso, de repente acá tenemos alguna enfermera o algún médico dentro de los oyentes que tiene una empresa de atención domiciliaria, ¿no? Y me contrata una EPS. Mi empresa está inscrita en su salud, está con todo el marco legal y me contrata una EPS X, y me dice, yo te voy a dar 300 pacientes mensuales. Y yo, por la emoción, obviamente son 300 pacientes que no me generaron un esfuerzo de marketing porque me los da directamente la EPS, y yo le digo, sí, listo, no te preocupes, cuenta conmigo. Pero yo no tengo la capacidad administrativa para resolver la necesidad de los 300 pacientes, ¿no? Yo solamente he estado acostumbrado a atender a 100, 150, o sea, se me duplica, ¿no? el número de pacientes habituales, y es más, se me llega a triplicar porque yo voy a seguir con mis 150 pacientes habituales y voy a tener 300 pacientes más. Entonces yo ya no tengo capacidad administrativa y yo puedo comenzar a generar insatisfacción en todos los usuarios, provocando una mala imagen de mi centro de salud, ¿no? de mi institución de salud. Los recursos humanos, ¿no? Si tengo recursos humanos adecuados, que estén motivados, el marketing que yo le voy a brindar también es una fortaleza, ¿no? Que se puede convertir en una debilidad si es un marketing pobre, si es un marketing que no cumple los estándares correctos, ¿no? Hay que leer mucho. Finanzas y contabilidad, cómo están los estados financieros y en qué yo puedo invertir, qué puedo costear o en qué puedo gastar, ¿no? Hay que diferenciar costo versus gasto. Producción y operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas de información a tener en cuenta, ¿no? Y esto lo tengo que desarrollar a través de estos tipos de estrategias, ¿no? Las fortalezas, oportunidades me van a generar una serie de estrategias, las debilidades versus las oportunidades, otro tipo de estrategia, la fortaleza versus las amenazas, otro tipo de estrategia, y lo que son las debilidades versus las amenazas, otro tipo de estrategias. A través de este cuadro yo voy a poder mapear y darle un mejor seguimiento, ¿no? ¿Para qué me permite la primera, la FO, las fortalezas oportunidades? Usar las fortalezas internas de la empresa para tomar ventaja de las oportunidades externas, ¿no? Esta podría ser la más agresiva que yo pueda desarrollar. La DO, la que son las debilidades amenazas, las debilidades oportunidades, no es mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades externas. Saber en qué estoy mal y esto que estoy mal, esto que no está funcionando de manera adecuada, mejorarlo, ¿no? Las fortalezas a amenazas, ¿no? El uso de las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Todo riesgo, toda amenaza siempre va a estar, siempre va a persistir. Lo que hay que hacer como empresa a través de nuestras fortalezas es minimizarlos. Y lo que son las debilidades amenazas, ¿no? Que va a ser las tácticas defensivas para poder reducir las debilidades y así evitar amenazas, ¿no? Esta a veces muchas personas no las damos mucho seguimiento, pero hay que verlas con mucho detalle, porque mi debilidad y mi amenaza, ¿no? ¿Qué amenaza a mi institución y cómo yo voy a afrontar estas debilidades que tengo? ¿Cómo voy a tener tácticas defensivas para que las amenazas no ingresen a través de las debilidades que tiene mi empresa? Muchas gracias, los invito a seguir suscribiéndose a mi canal e invitar a sus colegas, a sus amigos a que puedan seguirnos por YouTube y poder estar siempre comunicados y compartiendo. Muchas gracias.